Gracias, compañero. Buen día, colegas. Buen día, presidente de la ANDE. Gracias por tu presencia. Primero, por la buena predisposición primero, por una cuestión de el convite formal fue ya a pocas horas ya hecho de esta sesión ordinaria de nuestra Comisión de Energía. Y eso demuestra la predisposición un poco desde la presidencia. Y gracias también a los compañeros técnicos y técnicas que participan. Y pediría un poco ahí a los compañeros si pueden cerrar su micrófono para que podamos organizarnos. Entonces sugeriría, creo que tenemos 3 puntos en el orden del día y el primer punto sería en este caso con la presencia del presidente de la ANDE, empezar la reunión formal. Y le pediría al colega Busarqui, entonces un poco para colocar el tema de interés para conversar con el presidente de la ANDE. Gracias y te delego la palabra, compañero Busarqui. Gracias. No, es para que no cañen por el tema de la distancia. Peñemomón, Burmín, Daniel, no pensaba en que copillan de. ¿Hay qué tal? Un poquitito más. Lleva. Hasta el borde ya. Ahí se ve bien. Ahí sí. Bueno, gracias, presidente, en primer lugar. Gracias. Es una sesión oficial de la Comisión de Minas y Energía. También agradecer al presidente de la ANDE por su presencia y a su equipo técnico. Esto se dio prácticamente sobre la marcha, sobre la hora. Y quiero que disculpen Salim. Hola. Salim. Hola. Ahí sale. ¿Se recuperó? Sí, ahora se recuperó. Bueno, acá lo estoy explicando al presidente de la ANDE que hay muchos reclamos y la idea es que como comisión hagamos nuestras consultas y también, ¿por qué no?, cuestionamientos que lo vamos a hacer de manera respetuosa. Aclaro que yo no soy técnico ni especialista en la cuestión energética del funcionamiento de la ANDE, pero sí tengo que decir que hay muchos ciudadanos expectantes de este tema. De hecho, lo estamos haciendo público. Yo quiero decirle, presidente, yo vengo a hablar en mi calidad de miembro de esta comisión en nombre de muchos compatriotas que están pasando muy mal. Con esta cuestión de la pandemia, el pueblo paraguayo está haciendo un gran sacrificio. La gran mayoría sigue acatando el tema de la cuarentena. Tenemos miles de compatriotas desempleados, pequeñas y medianas empresas que han quebrado, tenemos fábricas cerradas y fundamentalmente preocupados por esa clase media. Si bien es cierto, nosotros aprobamos por ley una excepción, una exoneración para consumidores de menos de 500 kilowatts, hay una clase media, profesionales que quedaron afuera, pequeñas y medianas empresas que quedaron afuera. Nosotros aprobamos un crédito una línea de crédito de $1.600 millones para el gobierno en diferentes áreas, en salud. Y es la hora en que pequeñas y medianas empresas están esperando, por ejemplo, créditos. La banca no es accesible, no tienen acceso, ¿verdad? Yo me voy a los hechos prácticos, a lo que está ocurriendo. La burocracia del Banco de Fomento no permite que se le ayude a esta gente. Y sumado a la crisis económica, la pandemia, el desempleo, gente sin ingresos, los reclamos de las tarifas de la ANDE.
Y quiero comenzar con un reclamo que hizo la Citrande, no lo digo yo, porque creo que es una cuestión está neurálgica, es una cuestión central. Quiero leer brevemente esta nota, que va dirigido a la opinión pública de fecha 22 de mayo. Y dice, comunicado, la incapacidad de los que dirigen la ANDE llevó al desastre en las facturaciones. O sea, lo dice la Citrande, no solamente una cuestión ciudadana. Como sindicato de trabajadores de la ANDE, Citrande, nos dirigimos a nuestros asociados, a las y los usuarios del servicio eléctrico y a la ciudadanía en general para manifestar que los únicos responsables de los errores en las facturaciones que afectaron a cerca de 40.000 usuarios son quienes hoy día dirigen la Administración Nacional de Electricidad ANDE. Las directrices erradas que llevaron a este caos en la facturación son entera responsabilidad de quienes administran la ANDE, ya que las y los trabajadores seguimos sus directrices. Como organización, no compartimos la decisión de la presidencia de la ANDE de suspender las labores de las y los compañeros lectores de medidores, quienes podrían haber estado trabajando y de esta manera evitar estos problemas que hoy padecen los usuarios al servicio eléctrico. Además de evitar el drama de los y las lectoras, quienes hoy están inmersos en una nefasta situación económica al no percibir sus haberes habituales con el argumento de que no se realizó la lectura usual. Durante la cuarentena total, la ANDE siguió funcionando en todo el país con cerca de 2.000 trabajadores de diferentes áreas necesarias para la provisión del servicio, así como ellos, las y los lectores. Podían haber sido incluidos en el grupo de funcionarios que siguiendo trabajando, ya que sus labores se desarrollaron de manera individual y al aire libre, lo cual no contraviene la medida de seguridad para prevenir el contagio del COVID-19. Además del necesario trabajo que deberían realizar los lectores, hay otros errores de cálculos. Acá hablan de errores de cálculos para el establecimiento del promedio de consumo. Solo a un grupo de ineptos se le puede ocurrir tomar un promedio en medio de una pandemia, lo cual demuestra la ineficiencia de los cuadros dirigenciales que hoy están al frente de la ANDE. Quienes hoy rigen la situación tuvieron más de 3 meses para planificar cómo responder a la actual coyuntura. Sin embargo, demostraron que no tienen la más mínima idea de cómo afrontar la realidad. Bueno, finalmente anunciamos que nos mantenemos alertas ante cualquier que pueda darse contra nuestros derechos y el de la ciudadanía. Esta es la nota de la Citrande que yo considero importante, porque no es un reclamo solamente ciudadano. Acá la ciudadanía está esperando respuestas. Sabemos, por denuncia de la Citrande, que los famosos trabajadores y trabajadoras que se encargan de la lectura del ANDE no salieron a hacer la lectura y se hizo un promedio. Acá lo que se cuestiona es que, obviamente, al promediar el tema de la factura en plena pandemia, especialmente en lo que hace a lo residencial, al quedarse más el ciudadano en su casa o los ciudadanos en su casa, obviamente ese consumo va a aumentar. Y al promediar, por supuesto que sube el promedio. Una cosa es promediar en plena pandemia y otra cosa es el histórico del consumidor. Entonces ese es un punto así, y bien concreto, el tema de cómo se promedió. Ahora, por otro lado, yo tengo otros puntos. A nosotros como comisión nos gustaría acceder, y nos pedimos en papeles porque si no va a ser mucho y muchísimo, pero por lo menos un pendrive, el listado de los usuarios exonerados con la ley que hemos aprobado de hasta 500 kilowatts. Estamos hablando en guaraní en promedio, si no me equivoco, 223.000
guaraníes aproximadamente. Nosotros queremos que esa información sea pública. Nosotros queremos que el ciudadano pueda acceder a esa información para que crucemos los datos. Porque también yo he recibido denuncias de compatriotas que reclaman que el histórico de consumo jamás pasó el monto de los 500 kilowatts. Entonces, yo creo que eso tiene que ser una información pública a modo que el ciudadano pueda cruzar esos datos. Eso referente a los que consumen hasta 500 kilowatts. Por otro lado, como diría yo, tercer punto, primer punto, el tema del reclamo de Citrandes, segundo, el tema del error de la promediación que plantean ellos, el otro, el tema de la publicación del consumo hasta 500 kilowatts, que queremos que sea una información pública para que la ciudadanía acceda a esa información y chequee si realmente es beneficiario o no por los reclamos que hay. El otro punto, en cuanto a la facturación, que la propia ANDE lanzó un número, si no me equivoco, de acuerdo a informaciones periodísticas, de un error aproximado de 40.000 facturaciones. Se habla de un error de 40.000 facturaciones. ¿Qué pasa con esos compatriotas? Porque acá hay un problema que siempre ocurre. El famoso primero pague, reclame después. La carga desde ya en esta pandemia es muy pesada. Es muy difícil la situación. Y ahora tienen que pagar, y con mucho respeto, y no digo que sea una cuestión exclusiva de esta administración, pero históricamente la gente paga y en un 99% los reclamos no se solucionan. Ya terminó pagando el compatriota, el usuario. Por otro lado, en cuanto a los reclamos, la ANDE es parte. Yo como ciudadano hago un reclamo, pero finalmente la ANDE es la que resuelve ese reclamo. Y en este punto yo quiero llamar la atención y reclamar con mucha firmeza. ¿Dónde está SEDECO? ¿Dónde está la Secretaría de Defensa del Consumidor? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Instituciones que en teoría representan a la ciudadanía. ¿O dónde está la Fiscalía en casos que se den hechos graves de denuncia, que en teoría representan a la ciudadanía? Mientras ANDE siga siendo juez y parte, ¿qué garantía tiene el ciudadano de que su reclamo será efectivamente escuchado? Y vuelvo a reclamar, el primero pague, reclame después. Por lo menos, obviamente, en un proyecto de ley, para que se le dé al ciudadano que se agote su reclamo y después pueda pagar. Y no pagar y después que se estudie su reclamo. Por otro lado, hay un punto que me parece también interesante, el histórico. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo histórico de Sixto Pereira. El histórico del usuario tiene que ser información pública. Yo como ciudadano tengo que tener, en primer lugar, el libre acceso a mi histórico. Y eso tiene que ser información pública. Yo tengo que saber cuál es mi histórico. Yo tengo que tener la posibilidad de controlar mi histórico, porque una cosa es que yo haya pagado 100.000 o 150.000, después me vengan 300, 600, o tenga un sobresalto. Entonces hay cuestiones que nos cierran. Por otro lado, es otro punto que yo quiero mencionar, porque estoy haciendo de voz a muchos ciudadanos, y no es un tema nuevo. El tema de los famosos medidores chinos, que nos gusta o no, están instalados en la opinión pública. Y yo entiendo que si hablamos de medidores chinos, podemos hablar de medidores de diferentes calidades. No solamente porque sea chino tiene que ser o bueno o malo. A mí me pasaron la información de que hay 4 marcas aproximadamente, no sé si son todos chinos, pero queremos saber
si se hicieron los testeos correspondientes, el testeo técnico de los medidores. Porque también se habla, y no digo de esta administración, no sé ni de la anterior o la que sea, se habla de los negociados de los medidores chinos. Y yo hago de portavoz porque este reclamo es permanente, es sistemático, es constante. La gente no cree en los medidores. Por eso hablo del testeo del peritaje. Por otro lado, no sé si estoy equivocado, pero me pasaron dos informaciones en cuanto a los que hacen la lectura. A mí me pasaron el dato que para 1.800.000 hogares, si no me equivoco son 1.800.000 en total, o más, pero me dijeron 1.800.000, hay 1.500 lectores en todo el país. Otros dijeron inclusive que hay menos, que hablaron inclusive de 347. Si realmente es 347, la situación es más trágica todavía, porque si son 347 lectores en todo el país, para más de 1.800.000 hogares, entonces, finalmente, ¿cómo pueden abastecer, controlar mes a mes? Y finalmente, ¿cómo resulta el promedio? Por eso el histórico es importante y por eso el testeo a los medidores es importante. Entonces, esta cuestión de los medidores es una cuestión que a nosotros nos interesa. Queremos saber cómo se adquirieron esos medidores, cuáles son los medidores y el tema del peritaje. Por otro lado, también hubieron casos, y yo tengo acá denuncias, unas 200 denuncias que a mí me acercaron, que les voy a acercar a ustedes para chequear caso por caso. Hay compatriotas que sabemos que hoy tienen sus casas comerciales cerradas. Si tienen sus casas comerciales cerradas, evidentemente no están consumiendo, pero reclaman que su consumo les vino igual o en otros casos inclusive más. O personas que tienen sus viviendas que hoy no lo están utilizando y reclaman que le vino mucho más la factura, como si no están utilizando el servicio. Y yo le voy a entregar este listado, presidente, de reclamos ciudadanos con número de teléfono de compatriotas que están reclamando. ¿Qué le decimos a ellos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque también hay un reclamo de que se cerraron bocas de cobranzas, de que el sistema de reclamos no funciona. Y hemos visto, eso sí yo lo he visto, filas interminables de compatriotas, por un lado para ir a pagar su factura y por otro lado para ir a hacer su reclamo. Por ejemplo, si no me equivoco, hay una comunidad toda de Falcón que está haciendo un reclamo no solamente personal, sino como comunidad. También le voy a pasar eso. Le voy a pasar eso. Creo que está en ese listado que le envié. Bueno, voy a entregarle todo esto porque vamos a ir chequeando seguramente todos los casos. Y otro, si no me equivoco, creo que son de agua también, que no tienen que ver con ustedes, pero eso es otro tema. También hay reclamos referentes al tema de la factura de las. Ahora, ¿quiénes son los que hicieron la famosa promediación de las facturas? Yo quiero saber quiénes son los responsables. Porque finalmente, si el equipo de lectores no salió a hacer la lectura, hay una dirección de comercialización o lo que sea. ¿Quiénes son los responsables, encargados técnicos de hacer la promediación? Y vuelvo a repetir, acá se reclama que se haga el promedio en época de pandemia con los datos de la pandemia y obviamente el consumo aumenta porque la gente está en su casa
porque el Estado le pidió para que se queden en su casa. Y una cosa es promediar el histórico y otra cosa es promediar con los 12 meses incluidos lo de la pandemia. ¿Quiénes son los responsables de este trabajo de promediación? Otro punto. Ustedes plantearon como ANDE el sistema de factura fija. ¿Qué pasó con el sistema de factura fija? Supongo que si ustedes plantearon el sistema de factura fija, se iba a promediar en base al histórico. Ese es otro tema que también me está preguntando la ciudadanía. Por otro lado, la otra gran pregunta, y yo sé que ustedes van a tener que resolver esto como gobierno. Puntualmente, referente a las exoneraciones que se aprobó por ley de hasta 500 kilowatt hora, se habla, o sea, por ley se le debería exonerar a estos compatriotas. Escuché que son 1.200.000 hogares, 1.200.000 hogares aproximadamente. Bueno, la crisis de la pandemia no creo que esto termine rápido. ¿Hay algún plan referente, no solamente a este sector? Porque por un lado está el grupo a quien se le exoneró por estos 3 meses por ley, 1.200.000 hogares hasta 500 kilowatts. Y el resto se habla de refinanciarle. Los compatriotas están pidiendo la prórroga. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar del sector gastronómico, por ejemplo, que no está trabajando. El sector gastronómico y otros sectores consumen mucha energía. La energía es una cuestión fundamental para ellos. Pero no están trabajando. Algunos quebraron, otros se descapitalizaron, no acceden al crédito. ¿Cómo le vamos a obligar para que empiecen a pagar ya? Por eso se habla del tema de una nueva prórroga. Es otra cuestión que yo estoy planteando. Y lo último de mi parte, ¿no le parece a la ANDE, aparte del reclamo de las sobrefacturaciones, de los tarifazos, que yo estoy diciendo en nombre de la gente, porque es lo que está diciendo la gente y se siente impotente y muchos se sienten estafados? Yo no estoy haciendo una acusación personal, pero digo lo que estoy escuchando y porque mucha gente me llamó, me escribió y me reclama, la gente se siente estafada. Aparte de eso, el gobierno no piensa seriamente, ya que tenemos Itaipú, Yacyretá, Acaraer, y tenemos la posibilidad de utilizar nuestro excedente de energía. No puede ser la energía la palanca para recuperarnos económicamente. Le estoy hablando del concepto canje energía por empleo. Y voy a poner un ejemplo muy coloquial. No soy técnico, pero voy a dar un ejemplo. Si usted, don fulano de tal, tiene una casa comercial, un pequeño taller, una pequeña fábrica, una pequeña empresa, y emplea a 5 paraguayos, y la energía representa el 30% de su costo operativo, la ANDE no le puede hacer un precio especial, una excepción, un subsidio, una exoneración especial para ayudarle a recuperarse económicamente, por un lado. Por otro lado, para que esos empleos no se pierdan y fundamentalmente para incentivar la contratación de mano de obra. Es decir, cuando la pequeña y mediana empresa empiece a contratar más mano de obra, yo creo que la energía, porque veo también un problema en el gobierno en el tema de los subsidios, y así como doy el ejemplo, hay programas para familias muy humildes, de escasos recursos, pero hay una gran clase media que probablemente no es muy pobre, pero hoy no tiene empleo, hoy no tiene ingresos,
hoy sus locales están cerrados. Pensar seriamente en una política de Estado, en vez de darle otra alternativa, apuntar a su consumo de energía. Digo esto porque la gente está esperando una respuesta y yo no veo que nos recuperemos económicamente muy rápido de esta crisis y de esta situación. Inclusive algunos hablan de años, que va a llevar años. ¿Y por qué apunto al pequeño trabajador, a la pequeña empresa, a la pequeña fábrica, al mediano? Porque finalmente son los que generan el 80% del empleo en el Paraguay. Son los que pagan sus impuestos. Son los que en su mayoría se formalizaron. Y otros que no se formalizaron, esta puede ser una invitación, puede ser una política de Estado para que se formalicen. Esa gran clase media es el motor del desarrollo del país. ¿Y qué mensaje le estamos dando como Estado? Finalmente, te formalizaste, generas empleo, pagas tus impuestos, pero no recibiste crédito, no recibiste la exoneración de tu ANDE, no recibiste la exoneración de tu luz, y también me aprovecho para entregarle otro reclamo más. Redondeo con esto, presidente, para irnos a preguntas, subpreguntas, y decirle nuevamente al presidente de la ANDE, yo simplemente estoy canalizando el reclamo de muchos compatriotas y no creo que estas denuncias y estos reclamos, desde que yo pagaba 300.000, ahora me vino 1 millón, 1,5 millones, y cuando se pone contra del cliente, por lo menos, y hay muchas denuncias, presidente. Entonces, nosotros queremos una respuesta, queremos una solución. Mucha gente está viendo esta sesión, mucha gente está interesada a ver qué es lo que podemos resolver. Esta es mi primera intervención, presidente. Gracias, compañero. Para un ordenamiento ya hecho un poco de nuestra conversa, si hay otros colegas que tengan, que quieran preguntar aprovechando la presencia del presidente de la ANDE, está abierto. Lo único ya entra, pido la palabra y que entonces ya ñaños en Dujanguay para dar. No sé si otros colegas quieren intervenir. Bueno, si no hay, entonces, presidente, queda a tu cargo la primera parte de la exposición del compañero. Correcto, cómo no. Buenos días, senador Sisto Pereira, senador Busarquis. Buenos días más, senadores. Creo que, senador, ¿será que me podría quitar aquí? ¿Verdad? Creo que va a salir mejor la voz. Sin problema. Porque voy a hablar demasiado, senador. Son muchas las preguntas del senador Busarquis. Sí. Bueno, anoté uno por uno, entonces voy a tratar de referirme en la secuencia cronológica como fue presentado, y a seguir estoy acompañado del gerente comercial, el ingeniero Luis Daniel Torres, a los efectos de poder hacer una explicación un poco más técnica y con algunos casos técnicos, con un análisis de casos como para poder ver y ejemplificar cada uno de ellos. Primeramente, con respecto a la nota del Citrande, no fueron 2.000 funcionarios, senador, sino que de los 5.500 funcionarios aproximadamente, hemos tomado la decisión de que estén operativos aproximadamente 1.317. 1.317 funcionarios se encontraron trabajando para hacer frente a esta pandemia. ¿Cuáles son las funciones que fueron encargadas? Fueron encargadas principalmente las funciones de operación y mantenimiento de la red. Es decir, la operación del sistema de energía eléctrico y el mantenimiento de energía eléctrica, sea en alta tensión, sea en generación, sea en distribución
y en baja tensión. Todos los funcionarios, senador, inclusive los sindicatos, hemos debatido con ellos esta situación. Y es fácil opinar al día siguiente, senador, es muy fácil. Leer la noticia al día siguiente realmente es muy fácil. La primera posición que hemos adoptado fue precisamente con respecto a la marcación del reloj biométrico, que ya era un elemento de poder transmitir la pandemia a los demás funcionarios. Ahí comienza el dilema de hacer frente a esta pandemia. Entonces, con respecto a los lectores distribuidores, nosotros hemos tomado la decisión de que porque ellos van a estar expuestos en el tránsito y no había colectivos, teníamos que leer la información 1.800.000 medidores aproximadamente, y no teníamos colectivos como para efectuar estas mediciones. Entonces, por eso es que nos pareció que realmente cumplir esencialmente con lo que se había dispuesto por la Secretaría de la Función Pública y por el Ministerio de Salud Pública a los efectos de evitar la transmisión del virus COVID-19 a la sociedad, puesto que eran personas que iban a estar andando escasamente en colectivo, luego podían ser elementos potenciales de la transmisión del virus, que de haberse caso, estos 363 lectores iban a llevar el virus por toda la población. Y esto hemos evaluado, señores senadores. Por eso es que nos pareció oportuno dispensar la tarea de los lectores distribuidores, porque de haber tenido un lector distribuidor enfermo con el virus, podía llevar la enfermedad, la pandemia, a toda nuestra sociedad. Entonces hemos dicho, de los 5.500 funcionarios, que trabajen 1.317 y cumplir las tareas misionales de la electricidad de la ANDE, que es mantener activo en servicio el servicio de energía eléctrica. Es decir, operación y mantenimiento se han mantenido operativos las 24 horas del día en todas las ciudades, en la capital y en todas las ciudades. Este es el primer punto. El segundo punto habla del error de los promedios. El error de los promedios, estoy con el ingeniero Torres, pero voy a tratar de poner algunos ejemplos a los efectos de que los señores senadores y la sociedad y los medios de comunicación también puedan tomar un conocimiento exacto de qué fue lo que pasó. Hecha la explicación de que no teníamos lectores medidores para precautelar y evitar una pandemia, hemos tomado la decisión de hacer una aproximación de las lecturas. Y acá podemos decir que se pueden dar varios casos. Uno de los casos que justamente citó el senador es de una casa que puede no tener gente en ese momento. Un comercio que puede no tener gente en ese momento. ¿Y cómo nosotros le hemos facturado entonces? Vamos a explicar. El primer mes le hemos facturado considerando su consumo del mes anterior, del mes de febrero. El mes de febrero, el mes de marzo son meses calurosos, tienen un comportamiento similar. Entonces, el valor de marzo promediado al valor de febrero del mes pasado, evidentemente que reflejaría el consumo aproximado. Ahí se pueden dar en el mes de abril. ¿Cómo efectuamos en el mes de abril? El mes de abril estacionalmente ya comienza a tener un comportamiento un poco diferente. Entonces hemos promediado y facturado con el promedio de los
12 meses anteriores, que de alguna manera reflejan un alto consumo y un bajo consumo. Yo diría más bien que está reflejando un consumo debajo de su histórico al mes de abril. Entonces, ese fue el valor que les comunicamos a los usuarios. Es decir, en el mes de abril, muchísimos de los usuarios, tal vez la mayoría, han pagado un valor de consumo inferior al valor efectivamente consumido, porque estuvimos en un proceso de facturación promedio y acá evidentemente que ha habido una subestimación de su consumo. Al siguiente mes, desde el mes de mayo, desde el 2 de mayo, nuestros lectores distribuidores han salido a las calles a hacer nuevamente las lecturas correspondientes. ¿Y qué es lo que se constata y lo que se registra en el medidor? En el medidor se registra la facturación, el consumo acumulado alrededor de todo este proceso desde que se inició la pandemia. Entonces, en el mes de mayo, cuando se comienzan a efectuar las lecturas, él te registró el consumo actual menos el valor subestimado y le aparece una diferencia de consumo real que no se abonó y luego se tira o se adiciona, mejor dicho, a la próxima facturación. Entonces, en este proceso de tiempo, vienen a corregirse los valores entre el valor estimado para marzo, entre el valor subestimado para el siguiente mes y el valor actual. Y ahora viene el consumo real, puesto que el consumo real se calcula leyendo el medidor y restando todos los consumos promediados estimados. Entonces, ahora la persona va a pagar, el usuario va a pagar únicamente el valor real de consumo. Ahí vienen otros dos casos, senadores, que podemos, para simplicidad y ser un poco más ilustrativo, solamente voy a hablar de dos casos y después el ingeniero Luis Torres puede ahondar en otros casos que inclusive trajo una presentación para hacerles. Un caso, senador, el caso de que usted cita, de que una casa, posiblemente de veraneo, o que se hayan estado ausentes ese mes, o haya sido un comercio o una guardería que no tuvo gentes. Nosotros por el promedio le tuvimos que estimar. Nosotros desconocemos cuál es la actividad física de ese comercio, de esa casa, de ese número de NIS. Únicamente tenemos referenciados los consumidores, las actividades que están en los comercios de media tensión, no todos, particulares, y tenemos referenciados los consumos que están en alta tensión, en el nivel de 66.000 voltios y en el nivel de 220.000 voltios. ¿Millón? Tensión únicamente tenemos referenciados las MIPYMES que están, digamos, catalogadas por MIPYMES y fuimos informados a través del Ministerio de Industria y Comercio. De los demás usuarios en baja tensión, que es a quienes básicamente está dirigido la ley de emergencia y el de su aplicación, desconocemos la actividad a las cuales realizan. Entonces, al estar esa guardería deshabitada, porque evidentemente por la pandemia los chicos estuvieron en las casas, nosotros le facturamos el promedio y las personas tienen todo el derecho de ir a la ANDE o enviarnos un video o enviarnos una foto que vamos a ir ahondando posteriormente, en efectuar un reclamo, en acompañar su consumo, y nosotros le vamos a hacer un proceso de refacturación a los efectos de poder cobrarles el valor exacto. ¿Por qué? Porque desconocemos la actividad que realiza el usuario del servicio de energía eléctrica
quienes son objeto de esta ley. Otro caso, senador, que se puede dar y que de repente se convierten en casos, que en este caso no se dio, pero que se convierten en casos típicos de ejemplos, es que realmente los lectores distribuidores, cuando pasan a leer las lecturas, pueden equivocarse. Y en vez de leer 1.500, leen 7.500. Ellos tienen que abrir la tapa, dar la telaraña, efectuar una lectura y luego asentar la lectura. Esto es un proceso manual porque es el proceso que tenemos. En este proceso manual, evidentemente que hay errores humanos y estos errores humanos se corrigen precisamente cuando la persona hace el reclamo y ahí salta y ahí nosotros hacemos la refacturación. Con respecto a la publicidad de los usuarios exonerados, senador, nosotros anticipadamente no podemos saber quiénes son los usuarios exonerados, puesto que los usuarios exonerados se dan en un proceso diario de facturación que se realiza en el tiempo y luego cuando culmina el proceso de facturación de todo el mes y cuando termina el proceso de reclamo para hacer las refacturaciones, ahí vamos a tener la lista definitiva de los usuarios exonerados. Pero yo me pregunto, senador, lo siguiente. Nosotros no tenemos inconvenientes en dar a publicidad de los usuarios exonerados, pero creo que requerimos una nota del Senado porque tal vez esté violando los derechos particulares de las personas. Porque es oportuno mencionar, senador, señores senadores, que desde la ANDE nosotros hemos recibido notas de personas ilustres que realmente tienen más de una casa, tienen una posibilidad, un mejor pasar económico, y nos han solicitado por nota, por favor, yo no quiero ser exonerado. Y nosotros hemos dado cumplimiento a esta petición oficial y personal de las personas. Entonces, hacer una publicidad de esta manera, creo que requerimos de un análisis muy importante. Por eso es que quisiera que el Senado, que el Congreso realice un análisis a fondo y vea si es pertinente o no hacer esta publicidad, puesto que podemos estar dañando la imagen o la posición o la voluntad de las personas. Con respecto a la facturación de los 40.000 usuarios, que posiblemente existen errores de facturación, tenemos que señalar primeramente que el 77% de cada 100 facturas emitidas, 77 facturas estuvieron correctas y fueron exoneradas. La diferencia, el 23% posiblemente hay una mínima cantidad de personas que han pasado por este proceso de refacturación por ser los casos típicos de personas a quienes se subestimó y luego se hace la corrección con el consumo real de las lecturas. Esta cantidad representa menos del 1,5% aproximadamente. Y estos, senador, ocurren realmente, digamos, no en esta cantidad, pero ocurren mensualmente, ocurren estos errores, porque como lo había señalado, son procesos físicos de lectura, de visión, de transcripción de la lectura y luego de transcripción en el sistema comercial de la ANDE. Entonces están estos errores. Las grandes filas que se formaron, en realidad que tenemos que apreciar de la siguiente manera, señores senadores. Dentro de la institución teníamos aproximadamente una cantidad de 30 personas. Es un salón que tranquilamente cabe más de 350 personas. Entonces las filas afuera distanciadas, evidentemente que impresiona y parece ser mucho. Por otro lado,
una lástima que no se dio, pero hubiera sido positivo observar y tener el registro o la impresión de las personas, no de quienes entraban en la institución, y sí de quienes salían de la institución con sus problemas resueltos. Hubiera sido importante también para tener una percepción o una estadística de que todas las personas que entraban en la institución, yo le diría, el 99% salieron satisfechos. Había un porcentual que posiblemente no salía satisfecho porque no había una persona que esté en la casa, un amigo, una amiga, un pariente, un hijo que le pueda enviar la información, la foto o el video de su medidor para que en ese momento, sentado frente a un agente comercial de la ANDE, efectúe el proceso de refacturación. Pague antes y reclame después, usted había dicho, senador. Y yo le diría de que desde el año 1991, desde que el Congreso promulgó la ley 125, nosotros nos hemos acogido a los principios de la ley. Este principio establece que todas las instituciones públicas del Estado tienen la obligación, el deber de solucionar el problema y pagar después. En síntesis, nosotros como ANDE, a ningún usuario que llega a la ANDE, de ninguna manera le exigimos que pague para después reclamar. Es más, pasa por la fila de atención comercial, no por las filas de cajas, resuelve su inconveniente y luego va a la fila de cajas. Y si hay un problema serio, si hay un problema que tiene que efectuarse una verificación, el proceso entra en un estado pendiente, le enviamos a un lector a hacer la verificación, resuelto, le informamos y luego realmente paga. Entonces, para informar a toda la sociedad. Con respecto a ser juez y parte, senador, en realidad que este es el sistema normativo que tenemos, pero precisamente por eso es que nos acogemos a este principio de que primeramente se resuelva el problema. Tenemos, usted citó el caso de la SEDECO. Nosotros cuando recibimos una instrumentación, una documentación de la SEDECO, damos trámite y resolvemos el trámite. Es decir, nos pueden ver tal vez a veces como juez y parte, pero somos justos, senador. Somos justos, cobramos lo correcto y nunca ha pasado por nuestras mentes efectuar un proceso de sobrefacturación. Sí pueden haber errores cometidos por el promedio, porque hubo un proceso de subestimación, como le comenté. Pueden haber errores por el proceso de la lectura y pueden haber errores porque cobramos conforme al promedio y desconocemos la actividad que la guardería o el comercio está cerrado. Pero están los mecanismos para resolver. Con respecto al histórico, que señaló que se haga la información pública, a través de la página web, senadores, y a través de la aplicación de la ANDE, nosotros hemos hecho esto de manera pública hace tiempo y le presentamos el histórico de los últimos 15 meses. O sea, esto ya es una información pública. Esto no es necesario que nos pidan, porque si entrasen ustedes, señores senadores, o al público que nos está mirando, en la página web, en la aplicación de Mi ANDE, que por el momento únicamente está funcionando con el sistema operativo Android, no con el iOS, con el iPhone, van a poder desplegar su consumo histórico y está íntegro ahí. Aparecen todas las facturas de los últimos meses y aparece su histórico de 15 meses. Entonces, esa información ya es pública hace muchísimo tiempo, senador. Con respecto a controlar su histórico, todas las personas, como señalé precedentemente, pueden controlar su histórico. Este control, cada uno de nosotros lo puede hacer. Yo particularmente
particularmente hay veces que entro en la aplicación, entro con mi número de NIS 129.42.7 y falta más un número, no voy a decir. Pero yo controlo mi histórico, verifico que mi histórico esté correcto. Entonces, si yo veo que mensualmente estoy pagando unos 700.000 o unos 500.000 guaraníes y veo que de repente me salta a 5 millones, evidentemente que hay un error. Y en ese mismo momento yo a través de la aplicación de mi Ande o a través de la aplicación de la web puedo generar un reclamo comercial, que ahora se le está pidiendo el número de celular para que nos podamos comunicar. Esta es una de las medidas que hemos implementado justamente a los efectos de llevar tranquilidad a todos los usuarios. Con respecto a los medidores, senador, nosotros tenemos medidores de varias marcas. Sobre este punto quisiera expresarme y decirles lo siguiente a cada uno de los que nos están escuchando. Cuando nosotros entramos en la aplicación web y verificamos el icono de color rojo que dice, que está a la mano derecha, simular consumo, ahí te aparece y te despliega un video de cómo leer el medidor. Y ese no es un medidor cualquiera, senador. Es el medidor que yo, que usted o que fulano, doña Juanita o don Pablo tiene en su casa. Nosotros hemos direccionado, indexado el tipo de medidor al número de NIS. Es decir, yo cuando veo un medidor en la página web de Ande, es el medidor que yo tengo instalado enfrente de mi casa. Entonces le estamos dando todas las herramientas como para poder verificar, ser nuestro auditor, ser nuestro contralor y aportarnos esa lectura. Entonces todos los usuarios van a tener la oportunidad de controlar diariamente su consumo, porque le estamos enseñando cómo leer. Van a tener la oportunidad de enviarnos la lectura cuando nosotros, a través de un mensaje SMS, a través de un mensaje de texto, les decimos, señora, lean su medidor en los próximos 3 días. Entonces, los usuarios van a ser los contralores del servicio y de su consumo de energía eléctrica. Existen varios tipos de medidores. Usted habló justamente de los testeos. Los medidores, antes de ser entregados, son testeados. Son sometidos a un control normativo del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, del INTN. Nuestros técnicos verifican los medidores antes de ser instalados. Es decir, cuando se hace una licitación, por más de que esté en la prensa o en la sociedad este sentir de que los medidores chinos son de baja calidad, pueden ser de baja calidad, pero cumplen con los requisitos técnicos de efectuar definitivamente las mediciones correctas. Hoy, esta mañana, aprovecho para decir justamente que me habían consultado en la radio. Cuando yo desconecto todo mi medidor, aún continúa una luz roja, continúa parpadeando. Ese es porque tiene una batería interna que está detectando y conservando en el display el valor de consumo registrado. Eso no significa que sea de mala calidad. ¿Cómo realizamos la compra de estos medidores? Se realizan a través de un proceso de contratación pública que están normatizados a través de la resolución 411 del año 2018, que determina cómo se efectúa el proceso referencial. Y de este proceso referencial, en el ítem A, B, C, en el ítem C, establece precisamente que son la media de las últimas 3 licitaciones. La media de las últimas 3 licitaciones siempre están ganando medidores que están aproximadamente en la faja entre 10 y 12 dólares. Entonces, las licitaciones, nuestros precios referenciales están por ese lado. Si nosotros queremos cambiar, hacer un salto cualitativo al futuro, necesitamos otro tipo de medición. Y esos medidores salen alrededor de 20 veces más caros. Es decir, son medidores que están aproximadamente en la fase de los 200 dólares, más el proceso de
un nuevo sistema comercial que el nuestro es antiquísimo, data de 25 años atrás. Y necesitamos un proceso de instalación de los medidores. Tranquilamente, para cambiar todos estos medidores, senador, necesitamos aproximadamente unos 5 años y un proceso de compra y de fondos de inversión de aproximadamente de 400 a 500 millones de dólares, que no es poca cosa cuando sabemos de que estos medidores marcan las lecturas correctas y podemos ir avanzando en un proceso tecnológico de un cambio en cómo efectuar las lecturas y que le demos a la población la facultad de recibir en sus teléfonos, hacer una aplicación diaria y verificar su consumo actual. Pero esta tecnología no lo tenemos aún y requiere, como le dije, una inversión de unos 500 millones de dólares aproximadamente. Con respecto a lo que había señalado de que tenemos 1.500 lectores, es falso, senador. 347 es falso también. Tenemos 363 lectores en todo el país. Con 363 lectores hacemos las lecturas de aproximadamente 1.800.000 usuarios. ¿Podemos llegar a todos? La respuesta es no. No podemos llegar a todos con esta cantidad. Necesitamos mayor personal. Entonces, en la práctica, hay determinadas veces que las lecturas un mes se hacen en un camino, al otro mes el lector realiza un nuevo camino y al siguiente mes vuelve al anterior. Entonces los promedios de alguna manera reflejan la exactitud de cómo considerar y facturar. No refleja el consumo real, pero sí refleja el consumo aproximado. Y esto podemos decir que al siguiente mes, cuando pasa el lector distribuidor a efectuar las lecturas, nosotros le vamos a estar cobrando exactamente por el consumo efectivamente realizado, puesto que nosotros vamos a hacer una suma o una deducción de los valores estimados. Entonces, nunca habrá una apropiación indebida del dinero del usuario, señores senadores. Con respecto a las 200 denuncias que usted señaló de casas de comercio y casas de veraneo, ya nos entregó copia con los números de NIS y los números telefónicos. Le vamos a estar respondiendo a cada uno de ellos y si desea le podemos copiar a usted también, senador, que fue el canal comunicador para poder transmitirnos un poco esta información. Con mil gusto lo podemos hacer al usuario y usted nos da su número telefónico y con mil gusto le vamos a hacer llegar cada una de estas 200 denuncias, las soluciones que le vamos a dar. ¿Quiénes son los responsables del promedio? Los responsables del promedio diríamos que no hay el responsable principal soy yo, porque yo soy la autoridad de la institución. Pero hemos tomado una decisión técnica. Como le dije, la decisión técnica ha sido tomada en base a preguntarnos, ¿existen mecanismos para poder estimar el consumo? Sí existen. ¿Existen riesgos de que los 363 lectores lleven la pandemia a toda la sociedad? Sí existen. ¿Qué tenemos que hacer con los lectores? Que se queden en sus casas. Y se quedaron en sus casas y han cobrado su salario. Ellos tienen un valor diferenciado de cómo efectuar el pago de los salarios. Ellos tienen una composición entre un salario básico y una cantidad de lecturas o de facturas distribuidas. Una decisión de bajar estos mínimos a los efectos de no perjudicarles. Ellos en el sistema de vacaciones, cuando ellos salen de vacaciones, ellos cobran por el promedio, es decir, el valor normal que ellos venían cobrando. Esto hemos aplicado a los efectos de no perjudicar a los lectores y distribuidores, que son 363 funcionarios. Con respecto
a resolver como gobierno. Usted habló de la exoneración. Nosotros, senadores, somos simplemente ejecutores de las políticas emanadas desde el Congreso Nacional. La ley salió y fue aprobada el valor de 500 kilovatios hora para determinadas categorías de consumo. Entonces nosotros hemos dado fiel cumplimiento a las leyes de la República emanadas por usted y por los diputados, es decir, por ambas cámaras. Con respecto a la refinanciación, usted se refirió, senador. Nosotros hemos tomado ya, a pesar de que no está en la ley, senador, el sistema de refraccionamiento, pero nosotros hemos decidido efectuar el refraccionamiento automático en 18 cuotas sin intereses. ¿Bajo qué criterios? De que es imposible que nosotros, como institución pública, le sometamos a las personas a un riesgo de contraer la enfermedad en esta época de pandemia, que fue la misma lógica que utilizamos para los lectores distribuidores. No los vamos a arriesgar, se quedan en sus casas. A la sociedad le decimos, le vamos a refinanciar automáticamente en 18 cuotas, sin necesidad de venir a solicitar el refraccionamiento. ¿De qué meses estamos hablando? Estamos hablando de los meses determinados por ustedes, senador, en la ley. De los meses de marzo, abril. Yo te estoy diciendo es el poco que esto va a continuar. En el POS nosotros somos ejecutores de las políticas de gobierno. Es decir, lo que está determinada en la ley es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros estamos dando fiel cumplimiento a lo que dice la ley. Con respecto a las nuevas prórrogas, nosotros no tenemos la libertad, senador, puesto que no está en nuestras manos, legislar sobre el punto. Y como le dije, somos simplemente ejecutores de la política determinados en las leyes. La interpretamos, lo llevamos al sistema computacional y lo tratamos de hacer. Y como le dije, a pesar de que la ley no habla de un refinanciamiento automático, nosotros lo hemos resuelto hacer de manera automática en 18 meses para evitar la posición de la sociedad a aglomeraciones. Y si las personas desean hacer un refraccionamiento en menor número de cuotas, ahí sí necesitamos la presencia de las personas. Porque hay muchas personas, muchos usuarios, que ya se han acercado y han manifestado, yo no quiero en 18 cuotas, yo quiero en 3 cuotas, quiero en 6 cuotas. Entonces eso lo estamos haciendo. Con respecto al excedente de energía, nosotros, senador, estamos utilizando todos los excedentes de energía en nuestro país. Esa ha sido justamente la base de negociación del contrato de potencia que hemos firmado con la Electrobras el 13 de diciembre del año pasado. Rigen los mismos criterios. Con respecto al canje de energía por empleo, no está en nuestra jurisdicción. Esto aquí básicamente significa casi como legislar. Y nosotros no tenemos la atribución de legislar, de hacer un canje por empleo. Nuestra función y nuestra misión es suministrar energía y facturar de manera mensual, de manera a aplicar el pliego de tarifa vigente. Ni siquiera el pliego de tarifa no está en nuestra atribución decirle fulano de tal paga tanto, fulano de tal paga tanto. Eso está aprobado por un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, no está en nuestra posibilidad legislar. Y eso hacía un poco con respecto a la política de Estado que usted había señalado. Nosotros somos un instrumento. Somos un instrumento de ejecutar las políticas de Estado que deben de emanar precisamente de la reforma del Estado, del Ejecutivo, de los señores parlamentarios, senadores, diputados.
Y por último, con respecto a la solución. Esa había sido su última pregunta. ¿Qué solución le damos? Nosotros le hemos adaptado, hemos mejorado nuestra página web, hemos posibilitado de que las personas puedan realizar sociales. Hemos salido continuamente en los medios a explicar que el fraccionamiento será automático. Hemos salido en los medios a señalarles que no habrá corte de energía, que no se preocupen del corte de energía. Hemos establecido diariamente mecanismos de información, de publicidad de información a través de la página web de ANDE y a través de las redes sociales a los efectos de minimizar los gastos, considerando que prácticamente no tenemos contratos con los medios, entonces acudimos a estos medios de comunicación social. Y por último, a los efectos de poder evitar la aglomeración de personas, senador, es oportuno resaltar que consideramos que la ANDE podrá continuar prestando un servicio todos los días, sábados, domingos y feriados, inclusive en horarios nocturnos, en el Salón 104 del Shopping Multiplaza. Nosotros estamos abriendo un centro de atención al cliente en el Shopping Multiplaza que estará funcionando en horario de shopping. Las personas van a poder ir al shopping y ahí pasar por la tienda de ANDE a ver cómo está su facturación, a hacer una solicitud de energía eléctrica, a solicitar un refraccionamiento, a llevar sus quejas. Es decir, creemos de que este puede ser un medio muy eficaz, considerando la localización un poco estratégica, de que las personas podrán concurrir a un mall y de ahí verificar realmente tener una tienda del Estado que va a estar en el bloque C, es el bloque que está más saliendo hacia el interior del país. Y bueno, consideramos que esto puede ser una manera de poder estar más presente con la sociedad, más presente con los usuarios y llevar la información en todo momento, senador. No será más necesario que las personas concurran a las oficinas de la ANDE únicamente en horario de oficina. Vamos a tener un local comercial donde vamos a podernos quitarnos todas las dudas de la sociedad y resolver los problemas, senador. Muchas gracias. Ya. Gracias, presidente. Me parece interesante lo que recoge el compañero Salim. Es un poco el sentir de la ciudadanía. Y la respuesta que usted da, pues, es en gran medida tipo una respuesta ya sobre lo que plantea el compañero. En ese sentido, me parece, planteo como... Sí, por el tema del horario también planteo que se establezca una mesa de trabajo y podamos debatir, porque hay muchos temas que coloca el compañero, temas trascendentes y que en una comisión con el breve tiempo que se tiene es difícil evacuar, porque acá tenemos que presentar el problema como trae el compañero y con la cual nosotros coincidimos. Y por otro lado, hay que dar respuesta concreta. O sea que a mí me parece que no hay una satisfacción general con lo que usted explica y me parece que hay que defender. Nosotros los parlamentarios defendemos a la empresa del Estado, en este caso a la ANDE. Nosotros tenemos que garantizar como derecho humano fundamental para la población. Entonces hay serie de cosas que tenemos que ir escuchando. Entonces me parece importante después ver un poco si abrimos una mesa, compañero Salim, para tratar de concretizar cosas en base al cuestionamiento y al sentir de la ciudadanía. Salim, para ir un poco redondeando después. Sí, compañero. Yo quiero decir lo siguiente, presidente, y al presidente de la ANDE. Como dije al inicio, yo como miembro de esta comisión y representante finalmente del pueblo,
vengo a decir lo que la gente o muchos compatriotas a mí me reclaman. Me llaman, que me escriben de manera personal. Yo, un malestar generalizado de la ciudadanía con el tema de Superturo. Es una cuestión aislada, un caso, dos casos, pero yo siento que es generalizado. Yo cuando le escucho a usted, presidente de la ANDE, y lo digo con mucho respeto, siento que ustedes están en otro país y probablemente yo estoy en otro país. Usted explica que no, que tal, pero ¿por qué tanto descontento con la factura de la ANDE? O sea, ¿por qué tanta gente dice, yo por lo menos con quien hablo y le pregunto, ahora me vino más? Y en algún momento usted mismo reconoció que ustedes promediaron, hay casas comerciales, vamos a hablar de las casas comerciales del sector gastronómico, que tienen cerrados sus negocios y igual están pagando. Yo entiendo, ustedes promediamos, pero justamente en el momento de la pandemia, cuando más necesitan, no tienen ingresos, no están trabajando, no tienen crédito, encima tienen que pagar. O sea, es un golpe demasiado fuerte para ese sector. Yo veo desde mi óptica. Por otro lado, y eso no le cuestiono a usted puntualmente, pero 330 y no sé cuántos electores para todo el país ya nos da, ya nos da la imagen, oye, promediada a ojímetro. O sea, usted dijo que no es el consumo real. Entonces tenemos que decirle a la gente, no es el consumo real. Es la lectura promedio del lector. ¿Hay errores? Sí, hay errores. En este caso, porque en este caso, yo entiendo que el tema de la ANDE es una cuestión no solamente de ahora, pero ahora es el momento más sensible, más difícil. La gente no tiene por qué pagar los errores de la ANDE. Ustedes dijeron, bueno, 40.000 facturas erróneas. Yo no sé cuántos realmente son, pero sí puedo decirle que hay muchísimos reclamos y yo necesito darle respuesta. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿Dónde se van a ir? ¿Qué garantía tienen que eso va a ser resuelto? Después, la otra cuestión. Ustedes dicen que el histórico es público. Bueno, entonces hay que hacer mayor publicidad, porque a mí me dicen, nosotros queremos saber nuestro histórico. Tiene que haber mayor comunicación, la gente tiene que saber. El tema del peritaje, del testeo de los medidores, también entonces tiene que mejorar la comunicación, porque yo simplemente lo que veo, lo que siento, y de mucha gente, la gente dice, ande mundial, pega ahí la gente, pega ahí la populacho, pega ahí lo que está en todas partes. No estoy diciendo necesariamente yo, la gente dice, la gente siente. Entonces, si la gran mayoría o casi todos sienten que están pagando un precio que es injusto y tenés miles y miles de casos de gente que dicen, ahora pago más. O sea, yo estoy cansado de escuchar permanentemente a gente que me dicen, yo estoy pagando más. O sea, no puede ser demasiado casual. Y la otra cuestión, el tema del precio real de la energía. ¿Será que realmente no subió el costo de la energía para la gente? ¿Será que no subió realmente el costo de la energía para la gente? Ningún guaraní dice nada. Bueno, porque voy a decir como yo entiendo. De acuerdo a ese último acuerdo que se firmó hace un año, lo que explican la gente que entiende, yo puedo equivocar porque no soy técnico, está la energía barata y la energía cara. Si vos utilizás la energía cara y no estás utilizando la más barata, obviamente eso va a impactar en la factura de la gente. Entonces yo digo, ¿será que no subió el precio de la energía realmente para la gente? Eso es lo que a mí me reclaman, ¿verdad? Y finalmente, decirles, yo entiendo,
Ustedes dicen, nosotros no, en palabras más o menos no podemos responderle sobre el refinanciamiento nuevamente, a pesar de que nos lo hicieron. Bueno, perfecto. Se le refinanció. Ahora, a mí me preocupa la crisis. Esto va a continuar. No, es que en 3 meses se normalizó, empiecen a pagar ya, vamos a normalizar. No se va a normalizar. Lastimosamente va a llevar demasiado tiempo. O sea, si ustedes se ponen en el lugar del trabajador, del pequeño trabajador, del microempresario, del comerciante, le va a llevar demasiado tiempo. Entonces, sí estamos hablando de prórroga. Ahora, ¿nosotros podemos hacerlo por ley? Sí podemos hacerlo por ley. Podemos hacerlo por ley. Pero queremos saber también el parecer. Porque muchas veces también nos dicen, no, eso es iniciativa parlamentaria y nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos saber la opinión de ustedes. O sea, aparte de ser una cuestión puramente administrativa de la ANDE, creo que también la ANDE tiene que tener una política de Estado, una política desarrollista. O sea, tenemos que pensar un poco en el empleo de la gente. O sea, no solamente decir, bueno, nosotros solamente nos dedicamos a cobrar la factura. O sea, ¿qué vamos a hacer con el trabajador, con el comerciante, con el microempresario? O sea, tenemos que usar la energía, tiene que ser una palanca para reactivar la economía. Y eso seguramente ustedes se van a reunir con el presidente de la República, con el equipo económico, pero nosotros esperamos una iniciativa. Porque yo tengo anotado el tema de canje de energía por empleo como proyecto de ley. Y el tema de la refinanciación, y después está el sector pequeño, subsidiado, 500 kilowatts. Presidente, yo presenté la nota. Pidiendo que sea público. Usted me podrá decir, hay un derecho a la privacidad. Sí, justamente presenté la nota, porque yo creo que en esta sociedad, hoy en día, tenemos que controlar todo. Si la sesión es pública, ¿cuál es el problema que fulano de tal se le haya exonerado si va hasta los 500 kilowatts? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero también la gente quiere saber si realmente se le está exonerando a la persona que dice que debe ser exonerada, porque también hay gente que dice, no, llegó nadie exonerado. Llegó a consumir menos de 500 kilowatts. O sea, ¿cuál es el problema de hacer público? Yo solicito que sea público. Como presidente de la comisión, solicito que sea público. Tenemos que tener una información. ¿Acaso no estamos peleando para que la declaración de bienes sea público? Estamos peleando todos los días. Entonces, si nosotros podemos hacerlo público, ¿por qué la ANDE no puede hacer público quiénes son los 1.200.000 beneficiarios de este programa? Y le va a venir bien a ustedes también, para que efectivamente, si hay alguna denuncia, si hay alguien que fue exonerado de manera incorrecta, y para que realmente se le exonere a quien corresponda, ¿verdad? Estos son los temas que yo estoy tocando y agradezco la oportunidad, pero yo digo lo que siente la gente y vuelvo a reclamar. Y lo último que me quería, porque esta va a ser la pregunta final, la gente va a decir. Yo sé que hay casos y casos. Lo último. Está viendo que está escuchando y la gente que nos escribe y nos reclama. Bueno, yo tengo un problema. Yo pagaba 300.000 y ahora 1,5 millones. Yo creo que es injusto. ¿Qué le decimos a eso? ¿Dónde van a ir? ¿Junto a quién van a ir? ¿Cómo van a resolver? Porque así como yo le digo a la gente, ustedes me reclaman, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo hoy acá. Entonces también es importante que ellos hagan los reclamos que correspondan, los pasos que correspondan y que usted le diga al informe, bueno, vayan a tal parte y vamos a estudiar caso por caso. Eso es lo que yo quiero decir. Yo agradezco. Gracias, compañero. Yo sugeriría en honor al tiempo, porque ya evacuamos, hay asuntos. Entonces sugeriría que nosotros en las diversas bancadas trabajemos una propuesta, porque hay diversos temas que hacen a la política energética en general y que afecta a los consumidores. Y sugeriría eso y, por otro lado, para que hagamos una serie de preguntas trabajadas en colectivo, en conjunto, y podamos enviar, en este caso, al presidente de la ANDE y organicemos un taller para discutir, pero no para tipo pregunta-respuesta, sino cuál va a ser la línea política. O sea, esto es ya reiterativo, me pongo
como ejemplo para empezar a hablar, sino que ejemplo el tema de preocupación del tema de la lector, consumo o costo alto. Pero el tema ya no es nuevo ni en la pandemia, eso es cosa arrastrada y la falta de lectores, guarda hilo, etc. Entonces tendríamos que trabajar un taller, pero un taller político en serio, con las diversas bancadas, hacer te sugiero eso, compañero Salín, y hagamos un taller con más tiempo de, bueno, estos son la línea política energética que nosotros pensamos en base al consumo de los diversos sectores de los compatriotas. En este caso, los responsables políticos energéticos, que es la ANDE, y que diga cuál es no es respuesta, pregunta, respuesta, sino cuáles van a ser la línea de aplicación en adelante en nuestro país. Porque son dos poderes, ya de poder legislativo y ellos parte del ejecutivo. Entonces tenemos que trabajar como política de Estado. Sugiero eso para tratar de cerrar esta parte. Me parece importante que ellos lleven como una cuestión ya inicial como parte para ir a trabajar ellos como ejecutivos sobre estos temas. ¿Qué me parece? ¿Qué les parece? Correcto, senador. Nosotros tomamos el compromiso, abordamos la nota del Senado, la nota de la comisión para conformar este equipo y gustosamente vamos a estar trabajando, aportando ideas, analizando casos reales, que creo que de repente es importante con respecto a la publicidad. De alguna manera la persona es público, solamente es necesario conocer el NIS de la persona para verificar si la persona está exonerada. Es decir, de alguna manera esa información está pública. Lo que nos parece difícil es tratar de remitir una documentación con la lista completa de todos los exonerados, porque no sabría discernir en este momento si estamos violando o no la intimidad de las personas, considerando que muchísimas ilustres personas han considerado ser excluidas de la exoneración. Pero si una persona tiene el NIS de su vecino, de su amigo, uno consulta la página web y esta información ya es pública, senador, ya es pública, señor senador. Estamos a las órdenes y recibamos la nota del Congreso y gustosamente sí, estar conformando esta mesa de trabajo, senador Pereira. Gracias, presidente, gracias por su predisposición y en breve trabajaremos desde el Congreso una propuesta digo en el sentido de propuesta y cuestionamiento en base a las necesidades que pasan nuestros compatriotas. Y eso trabajar dentro del Ejecutivo. Muchas gracias, presidente, y al equipo técnico que los acompaña. Gracias. Palabra, presidente. Sí, Kencho. Ahí Kencho pidió la palabra. Sí. La hasta veña, Kencho. Y tú. Muy por nada, pero. ¿Quieren duda? Sí, o falta de muy mibe, más alto. Do, re, mi, fa, sol, así. Bueno. Índice de falla por factura emitida, mi querido presidente. El valor último, antes de la pandemia. Por cada 10.000 facturas, ¿cuánto era? Torre y Catueco, a ver. 5%. Menos del 5%. No, menos del 1,5%, senador. 1% por cada 10.000 facturas emitidas. Ese es el valor que mantiene la ANDE. 1 y pico, no llega a 2. Así mismo es. Ahora tuvimos 50.000 facturas con errores. ¿Verdad, presidente? Tuvimos en torno de 40.000, senador. 40.000. ¿Cuánto ahorró? Y menos del 1,5%, senador. Bueno. ¿Ya fallado, pues, ingeniero? Y estuvimos muy próximos a los valores reales, presidente.
Bueno, pero fallamos. Y Algo estuvo mal. Algo estuvo mal. estamos en una situación singular por la que primera vez pasamos, presidente. Fallamos. La ANDE es la mejor empresa del Paraguay. No roba y no puede fallar. Fallamos. Fallamos, digo, porque me considero de la ANDE. Aunque ya corregían ahí. Están ya corregían. No podemos seguir teniendo 367 lectores. Fue el último concurso para aumentar esa cantidad, mi querido presidente. Nosotros tenemos en este momento tenemos un pedido de ingresos de personal, senador, de prácticamente 300 personas que tuvimos que postergarla a partir del 1 de julio. Y aún tenemos un proceso de conversar con el equipo económico para la cobertura de 925 vacancias que tenemos hoy día. Pero tenemos todo un proceso, realmente usted que fue de la casa sabe que los procesos son lentos. Tenemos la Secretaría de la Función Pública. No, son lentos. Lo que pasa es que se está obstaculizando a que la ANDE tenga sus recursos propios. No son lentos. Y esto hay que hablar con el ministro de Hacienda. No se puede someter a este vejamen a la ANDE. No se puede someter. Por falta de personal. Y tuvimos errores en esta facturación. 50.000, 40.000 facturas es mucho. Es mucho. Buscar bien, presidente, dónde hubo el error. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Y entonces quedamos así para ir trabajando toda la cuestión de... Tenemos el lujo en el Congreso de tener a un compañero parlamentario que fue AEGO y es de la casa, que conoce el tema energético y que podamos trabajar de mantener y defender la empresa estatal como servicio y derecho humano para nuestros compatriotas. Entonces, cierro ahí, agradezco de vuelta al presidente de la ANDE y nosotros trabajaremos una propuesta en base al sentir de los compatriotas, los consumidores, y en este caso somos parte importante de la política que se desarrolla desde el Estado como Congreso y como Ejecutivo para debatir. Entonces, eso para cerrar un poco este primer punto. Gracias de nuevo, presidente. Gracias. Y bueno, vamos a seguir insistiendo con esta cuestión. Sí, vamos a trabajar, Salín, con la otra bancada y trabajaremos no solamente esto para tratar de evacuar y ser ya eso es el canal, ya eso es de la queja de nuestros compatriotas. Queja o ya de compatriotas de Miandú. Ya continuada. Ya continuada. Ya continuada. Ya de sesión ya con 2 puntos más. Dale. Gracias, presidente, de vuelta y a los compañeros técnicos que te acompañan. Vamos a seguir dándole seguimiento a esto día a día y vamos a ir con los reclamos puntuales. Yo ya publiqué el tema de los reclamos, me acercan sus reclamos y vamos a acercar a la ANDE. Ya, así mismo, compañero. Vamos a recibir y vamos a evacuar todas las consultas, senador. Gracias. Listo, gracias. Compañero técnico, coordinador, ¿cuál es el segundo punto del orden del día? Si puede leer. Osvaldo. María Luisa y el segundo punto del orden del día, Osvaldo. María Luisa, ¿vos podés leerte de María Luisa? Si no está Osvaldo. Acá estoy, perdón. Primer punto, orden del día, mensaje número 359 de fecha 8 de enero de 2020 por el cual remite el proyecto de ley que modifica el artículo primero de la ley 4228-2010 que declara área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Serranía de San Luis.
dentro del departamento de Concepción y su modificatoria. Ya hubo la respuesta oficial, señor presidente, de Catastro. Responden y dictaminan que se modifique, que se acepte el concepto, que se agregue. Las delimitaciones. Sí, señor. Hay un dictamen que vamos a proyectar, senador. Sí, alguien de los técnicos para que pueda leer eso y poner a consideración de los colegas. Permiso, Osvaldo. Adelante, Sí, Víctor. Sí, concretamente lo que se quiere, la duda que se tenía es si correspondía al distrito de Concepción, San Carlos o San Alfredo. Y el informe de Catastro lo que dice concretamente es que corresponde a Concepción. Ese es el único punto y era la duda. Entonces, o sea que está definido. Está definido y hay que aprobar. Sí mismo. O sea, se aprueba con modificación, entonces, ¿verdad? No, sin modificación, sin modificación. Sin Está bien. Permiso, presidente. Sí, Ñambo Huemina, lo que no estamos en uso de la palabra, nuestro micrófono para que podamos escuchar. Compañero Kencho. Serranía de San Luis. Sí. Tengo San Carlos de Lapa, Corapú, presidente. Ajá. ¿La lleva? Sí. Pecho Butaya. Víctor. No, Concepción, Corapú y Catastro. Oye, ¿Y qué hacemos entonces? Porque Catastro informe ya, ¿no, Guri? No, y este es el informe de Catastro. Claro. Ay, cuando Carlos de Lápango, no verificaste, ingeniero, por las dudas. No te escucho. No verificaste. En realidad, lo que dijo concretamente el director de Parque Nacional, que se acerca más a lo que usted está planteando. Dice, una parte está en San Alfredo de Ijaé, otra parte está en San Carlos, ¿verdad? Y un poquito, y en realidad abarca los 3 distritos, ¿verdad? Pero la información oficial de Catastro, que es lo que estamos aguardando, coincide con lo que dice el registro, como es que la Escribanía Mayor de la República, que tiene que inscribir al Parque San Luis, y la única duda que tenían era si correspondía, a qué distrito correspondía. El informe de Catastro dice que corresponde a Concepción. Ya. Y no puede ser a Concepción, porque ya hoy mango San Alfredo, hoy San Carlos de Lapa. Va a decir Concepción. Ojalá San Alfredo, Ariajo, AYV. Consulto, Víctor, para una cosa institucionalmente la sería, en este caso, Escribanía Mayor, y coincide con Catastro Herende. O sea, el Herende es el informe institucional. Pero en este caso hay duda de lo que plantea Kencho allá. Ya recuerdo la duda que si cae en uno de los 3 distritos. Entonces, ¿cuál jurídicamente, cuál es técnicamente para zanjar? No hay una cuestión, por ejemplo, recopar polígono, ir a revisar en terreno para salir de la duda y actuar objetivamente. Consulto, hay una técnica, Víctor. Sí, en realidad acá, por un lado, hay que asegurar la titulación. Pero nosotros lo que conocemos San Luis es así como está diciendo el senador Rodríguez. O sea, sí. Entonces, pero la documentación oficial, ¿verdad?, que respalda a la Escribanía Mayor, que es Catastro, dice que es Concepción. Entonces, ahí el día de mañana, o sea, el municipio de San Carlos va a perder un área silvestre protegida, ¿verdad? Y también San Alfredo, porque hoy hay parte en San Alfredo, y va a ganar la totalidad un municipio como el caso de Concepción, ¿verdad? Bueno, consulto.
Pregunto primero, ¿te aplicó vencimiento o cuánto tiempo tenemos? No, todavía no está. Nosotros retiramos, la vez pasada se colocó en el orden del día, pero nosotros retiramos porque no teníamos la información oficial. Pregunto, ahora ya tenemos. ¿hay orden del día para el jueves? No. Bueno, sugiero a los colegas y a los técnicos, me parece lo pertinente, bueno, allí de cómo funciona este asunto de documentaciones en las tierras en Paraguay, que es muy dudoso en todas partes. Exactamente, presidente. Entonces, sugiero, ya con suficiente tiempo, que el equipo técnico nuestro, PPP manejar el tema, ir en el terreno y hacer con las instituciones responsables, por ejemplo, no sé si correspondería irse catastro o no sé quién más. O sea, eso se discute. Quienes acompañan una cuestión interinstitucional, ir en el terreno y hacer el polígono para determinar. Y en esa determinación, en qué municipio cae o pertenece esta reserva. Por favor, presidente. Está bien, no sé qué dice Salim. Hay que tener cuidado nomás, presidente, ahí porque es también el tráfico de rollos a marihuana o bebé. Ya están respaldado con toda la mayoría senando, no sé si está todavía el compañero Salim. Bien, venga, a ver. Era eso para tomar esa decisión, entonces que desde la comisión tomemos con todas las instituciones pertinentes, si es necesario, para estar en el terreno y hacer entre comillas, las mediciones sobre este caso. ¿Qué les parece? Anotado. Anotado. ¿Es posible eso, los compañeros técnicos? Sí, es factible, senador. Vamos a coordinar con el MADES, con la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas. Oíma, y después se ve quiénes instituciones participan y hagamos las invitaciones pertinentes. Oíma, dejamos así entonces este primer punto, posponemos el dictamen en base a un trabajo técnico que se va a hacer en el terreno, en base a la duda que existe sobre qué municipio es afectado para determinar la ubicación de este parque, San Luis. Pasemos al otro punto entonces. Osvaldo. Punto 2. Mensaje número 993 de fecha 30 de diciembre de 2019, por el cual remite el proyecto de ley de la reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital. Se estudia este jueves, señores senadores, proyecto de ley. Y acá se hizo una pequeña modificación. Ya. Ahí, vamos. Un compañero técnico que explique un poco a los colegas el dictamen. Sí. Y básicamente es minimizar el uso de papel, señor senador, y también que se digitalice todo para reducir el consumo del papel. Y acá hay unas pequeñas observaciones, senador, si está de acuerdo usted y los senadores miembros, las modificaciones, senador. Acá puede ver en la pantalla en primer lugar el título, que en lugar de reducción, ponerle el rojo. Ajá. Acá para empezar la modificación, senador, el título, ¿verdad? Que en lugar de la reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital, diga de la reducción de la utilización de papel en la gestión y administración pública y su reemplazo por el formato digital. Porque ahí estuve explicando, el concepto de gestión es más bien lo que haces. El concepto de administración pública es lo que haces, pero documentado a través de una ley, un decreto, una resolución o un procedimiento. Ese es el concepto de administración pública, que tiene que haber siempre un documento que respalde. Por ejemplo, este dictamen que hoy vamos a hacer es un documento de una administración pública. Hay un reglamento interno, hay un marco jurídico que nos avala. Entonces el concepto es que se extienda,
que se digitalice la gestión y la administración pública. Esos es los dos conceptos, las dos actividades, señor senador. Eso en el tema Sí. del título. Ya. Está a consideración de los colegas y si hay aporte técnico también. Kencho, Salim. ¿O hay algún técnico que pueda ampliar más si es necesario? Si no está Celso, Osvaldo, permiso. Señor. Sí, Sí. Concretamente lo que tiene relación con nuestra comisión Proyecto. es el artículo 4. Y ese artículo 4 nosotros mejoramos, ¿verdad? En términos generales, este proyecto es importante, ¿verdad? Por lo que está explicando Osvaldo. Entonces, concretamente, nosotros vimos más lo relacionado a nuestra comisión y en el artículo 4 se mejoró la propuesta original. Pero sí, también creo que el segundo artículo habla de la cantidad en porcentaje que se tiene que ir, digamos, utilizando el tema. Reduciendo el uso de papel. Y eso, con lujo de detalle, tiene que mirar la Comisión de Hacienda porque tiene que ver con asignación de recursos. Entonces, en términos generales, creemos nosotros que mejorando el artículo 4, ya nosotros estamos colaborando en el mejoramiento de este proyecto de ley. Ya. No sé si hay intervención de los colegas. Entonces, el dictamen sería aprobación en general con modificaciones. Sí, señor. Sí. Correcto. Salim. Firme. Salim. ¿Sí? Firme. Ah, ya. ¿De acuerdo? Firme. Listo, gracias. Entonces pasemos esto y luego veamos también cómo pasar nuestro dictamen a la Comisión de Hacienda y otros involucrados. Ya eso es para tener un poco en el mismo sentido, un poco el argumento para la presentación y defensa del próximo jueves. Pasemos a otro tema. Osvaldo, con Aderna. Con Aderna. Ya leo, señores. Ahí sí, María puede decir. Ahí está. Proyecto de ley que deroga la ley 40/90 que crea la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales y su ley modificatoria, ley número 5413/2015, por el cual se modifican los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley número 40/90 que crea la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, presentado por los senadores Carlos Alberto Filisola, Fernando Armindo Lugo, Óscar Hugo Richard, José Osvaldo Querey, Miguel Fulgencio Rodríguez, Sisto Pereira Galeano y Esperanza Martínez. Fecha 19 de diciembre de 2019. Breve y sintéticamente, ya eso es para presentar un poco. Acá en este proyecto de ley, pues nosotros no desconocemos y descalificamos lo que se hizo desde Conaderna. Conaderna nos parece cumplió un rol importante dentro de eso, una comisión bicameral que coordinó, defendió, trabajó el tema ambiental, etcétera, y coordinó con diversas instituciones. Luego aparece la SEAN que cumplió también esa función de coordinar entre las instituciones, sea público o privada. Y esto se pasó al rango de ministerio, en este caso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el MADES. Lo que con este proyecto queremos, la diputada Gina, uno, optimizar gastos que nos parece gastos superfluos, tema económico violado. O sea que esta comisión bicameral tiene presupuesto propio. Entonces lo que queremos, ya que está un órgano matriz que dirige la política ambiental en nuestro país,
deberíamos de potenciar esa comisión. En este caso, este ministerio. Y lo que planteamos nosotros desde el proyecto, esos recursos destinar a esa, y que cumpla su rol de convocante a la iniciativa, a todas las diversas instituciones estatales y privadas que pueda coordinar y defender el tema de los recursos naturales y el ambiente. Que se tiene en cuenta también en este proyecto ningún perjuicio a los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias. O sea, recomponer, redistribuir el tema. No hay pérdida de derechos adquiridos en este sentido. Entonces, lo que pretendemos, IACU, proyecto de este compañero que planteó, Godoy, es evitar cortar gastos superfluos. Seguiría cumpliendo, está en la secretaría nuestra, la comisión nuestra, que es la comisión que dictamina, que estudia y que es vinculante. CONADERNA no es vinculante tampoco. Catuya por estudio, etcétera, pero no es vinculante. Entonces, lo que pretendemos, primero, fortalecer las instituciones responsables por el tema de defensa de los recursos naturales y el ambiente, optimizando el uso de los recursos, redefinir sin perjuicio a las conquistas de los trabajadores que estaban en CONADERNA, y ser más eficaz y eficiente. Véala ya planteada con este proyecto en apretada síntesis, colega. Entonces, pongo a consideración un poco en este caso, la razón de ser de este anteproyecto de ley, y poner a consideración principalmente el compañero Salim. ¿Ya? ¿Ojoma? Compañero Salim. Ya me de acuerdo a la comisión. Ya. Entonces, Kencho Ñandé proyectista hoy. Entonces, para ver un poco esto, cómo plantear, yo ya envié a la Hacienda, en este caso, a las otras. De acuerdo, yo, presidente. Bueno, entonces, preparemos un poco la defensa para... aún no está en el orden del día. Tendremos que ver un poco cómo están los otros dictámenes de las diversas comisiones, y metamos la próxima semana en el orden del día. Listo. Pasemos a otro entendido, punto. senador. ¿Cómo? Entendido. Bueno. Muy bien, otro punto. No. Osvaldo. Y bueno. Osvaldo. Ingeniero. No hay otro punto. No hay. Ya. Bueno, ya agotamos a Carujave. Muchas gracias, compañero, colega y técnico y técnica. Ya por acá, Juan Carujagua. Gracias. Gracias, presidente. Gracias.